Hola, buenos días, Juan ¿Qué tal? Manuel, Buen Connie, ¿cómo día. están? Bienvenido, Juan Manuel. Muchas gracias. Marisol, el Comité Técnico de Admisibilidad tiene un rol que es sin duda clave. Eh, no me gusta jamás que suene una frase como la que voy a decir ahora como un menosprecio a quienes nos están escuchando, pero al mismo tiempo también uno tiene que asumir que probablemente no todo el mundo tiene tan claro, nítidamente claro, cómo funciona el Comité Técnico de Admisibilidad. Primero, antes de partir así como la conversación, o si se quiere, en el área chica, definamos bien cuál es el rol que va a tener el Comité Técnico de Admisibilidad en el nuevo proceso constitucional. Encantada. De acuerdo a la reforma constitucional que se tramitó para estos efectos, el Comité Técnico de Admisibilidad, que está integrado por 14 miembros en forma paritaria, tiene por principal objeto conocer las reclamaciones que interponga, ya sea un quinto de los miembros del Consejo Constitucional, o sea, estamos hablando de 10 de los miembros del Consejo, o dos quintos de los miembros de la comisión experta, estamos hablando en este caso de 8, sobre el eventual incumplimiento o infracción de las 12 bases constitucionales que también definió esa reforma. Para concretar, respecto a quienes nos están escuchando, las palabras que usa la reforma constitucional son que el comité técnico conoce y resuelve. Connie preguntaba el otro día en una entrevista si actúa de oficio. Nunca actúa de oficio. En El la comité conversación con Tomás técnico, Jordán, que va a ser par suyo en el comité. justamente escuché Sí, esa claro. entrevista y bueno, Tomás también fue muy explícito en esto, nunca actúa de oficio, es decir, sin que nadie se lo pida. El Comité Técnico de Admisibilidad siempre actúa a requerimiento y los términos que usa la reforma son conocer y resolver reclamaciones que, si ustedes se fijan, son expresiones que se usan normalmente para la labor de los tribunales. Los Ujú. tribunales son los que conocen y resuelven conflictos. Por lo tanto, uno podría anticipar que el Comité Técnico de Admisibilidad tiene algo de lo que debiera ser un tribunal resolutor de conflictos. Correcto. Marisol, el debate respecto del tipo de órgano que tenía que hacer, ejercer este rol de árbitro fue bien intenso, ¿verdad? Y la cuestión comparada daba cuenta de Cortes Supremas, de tribunales constitucionales, de grupos de expertos colegiados, ¿verdad? Que lo hacían. Finalmente optamos por este diseño con esta base de de los 12 puntos institucionales o constitucionales que son los que cabe resguardar. ¿Verdad? Lo que hay que hacerles el check, en definitiva. Frente a cualquier duda, ¿esto es compatible o no es compatible con esta base o con esta base constitucional, en definitiva? ¿Le parece que son suficientes esas 12 bases institucionales para poder garantizar el éxito del proceso entonces? La verdad, Connie, que yo creo que la definición de las bases constitucionales no es en absoluto arbitraria. El acuerdo de los partidos políticos de un amplio espectro que va desde la UDI hasta el Partido Comunista, que se adoptó el 12 de diciembre, consensuó, digamos, los aspectos fundamentales de lo que podríamos decir es la tradición constitucional chilena, varios de los cuales se vieron en peligro de ser atropellados durante el proceso de la Convención Constitucional y concretamente en la propuesta que se nos sometió a plebiscito. Por lo tanto, podemos decir que este es un consenso transversal sobre aspectos que en derecho constitucional definen lo que llamamos la identidad constitucional de un país. Ciertamente uno podría decir, a mí me hubiera gustado que estuviera más explícita tal vez la etnia humana, otro podría haber dicho, me hubiera gustado alguna referencia a la familia, pero esos son aspectos que van a tener que ser discutidos dentro de este amplio marco que fija, repito, lo que es la identidad constitucional chilena. Déjame preguntarle una segunda cosa respecto de esas bases institucionales, Marisol Peña, y es esta idea, ¿verdad?, de que vamos a tener un proceso que va a estar muy tutelado. Muy blindado, en definitiva, probablemente producto de los errores que se cometieron en el pasado y porque tiramos el péndulo un poquitito pasado para otro lado, en definitiva, para no caer exactamente en lo mismo. ¿Qué, ¿Qué es exactamente lo que garantiza estas 12 bases constitucionales? ¿Cuál es, y qué tan tutelado finalmente están dejando el proceso? Bueno, la ¿Y qué palabra... tiene de bueno o de malo eso, digamos, verdad? Obvio. Sí, me gustaría partir por eso, Connie, porque yo creo que la expresión tutelaje tiende de alguna manera a producir cierta preocupación en algunos sectores. Este no es un proceso
tutelado, sino que es un proceso ordenado y regulado, que es algo totalmente distinto. Y para eso decir, y eso no se lo escuché a Tomás el otro día cuando tú lo entrevistaste, hay que partir de la base que el proceso anterior, el de la Convención Constitucional, también tenía 4 bases. Sí. Había que respetar el carácter republicano, el carácter democrático chileno, había que respetar las sentencias judiciales firmes o ejecutoriadas y los tratados internacionales que Chile hubiera ratificado y que se encontraran vigentes. Pero la gran diferencia es que no existía un procedimiento, un canal para denunciar la eventual infracción de esos límites, de esos márgenes, en caso que ellos fueran vulnerados. Esta vez eso se previó como lección del fracaso del proceso anterior y entonces se instituyó precisamente el Comité Técnico de Admisibilidad como un órgano, digamos, de apoyo. A mí me gusta, más que hablar de guardianes, un órgano de apoyo, de colaborador, para que ilumine y acompañe permanentemente a la Comisión Experta y al Consejo Constitucional en el cumplimiento de esas bases. Por lo tanto, he allí la gran diferencia. Este proceso, como el anterior, contempla un recurso ante la Corte Suprema en caso de infracciones de procedimiento, pero por primera vez se contempla un mecanismo que tiende a proteger aspectos materiales o de fondo que deben estar consagrados, plasmados en la nueva Carta Fundamental. A ver, pongan un ejemplo de en qué momento podría aplicarse ese desafío, por decirlo de alguna forma. Encantada. Quiero partir de la encuesta CADEM, si te parece, José Manuel, que se realizó una semana después del plebiscito, estoy hablando, una semana después del plebiscito, el 4 de septiembre pasado. Al fin de semana siguiente se realizó una encuesta por Plaza Pública CADEM y le preguntaron a los encuestados cuáles creían ellos que habían sido las razones del amplio triunfo del rechazo a la propuesta de la Convención Constitucional. Y un 40% de las personas encuestadas señaló que había sido un proceso mal llevado. Eso tiene que ver con lo bien regulado que hoy día está este proceso. Pero un 35% a continuación de las personas señaló que había votado rechazo por la plurinacionalidad y por las autonomías indígenas. Bueno, una de las bases constitucionales que hoy día se contemplan es que precisamente Chile es un Estado que se constituye sobre la base de una nación indivisible, sin perjuicio, ¿verdad?, de reconocer digamos que puedan existir diversas manifestaciones dentro de la nación, pero la base cuarta dice: la Constitución reconoce a los pueblos indígenas como parte de la nación chilena, que es una e indivisible. Por lo tanto, si existiera un intento nuevamente de poder instituir un nuevo concepto de plurinacionalidad, ahí ante un requerimiento, el Comité Técnico de Admisibilidad tendría que entrar a precisar qué significa, qué alcance tiene el de que nuestra nación es una e indivisible, sin perjuicio que es justo y necesario reconocer a los pueblos indígenas. Ya, perfecto, ahí se entiende. Digamos, proceso tiene varias otras particularidades, ¿no? No solamente por estas bases institucionales que están probablemente un poco más mejor definidas, ¿no? Sino que además es un proceso que va a recibir un anteproyecto de discusión donde hay otros componentes respecto de cómo se va a generar la discusión, tiene menos tiempo para poder generárselo. Está dividido, por decirlo así, en 3 estamentos, entre los consejeros elegidos por la gente, quienes van a trabajar en el anteproyecto y que van a darle un vistazo final al borrador, y este comité técnico de admisibilidad. Pero al mismo tiempo es poca la cantidad de meses que se va a generar el trabajo. ¿Cuánto de aporte puede llegar a generar en un proceso como este, en los tiempos que tiene el mismo comité técnico? Yo creo que es una pregunta muy importante, José Manuel, que también tiene que ver con Juan Manuel, no le diga José Manuel porque se nos enoja. Es verdad. Perdón, Juan Manuel, y todavía que te di la bienvenida. Juan Manuel, sí. Juan Manuel, es una pregunta importante, decía, porque una de las lecciones del proceso anterior fue que se demoraron demasiado tiempo en definir los aspectos que debían regular el procedimiento con arreglo al cual se hacían las normas. Eso está salvado
precisamente porque el reglamento se le confió a las secretarías de la Cámara de Diputados y del Senado y quedó listo a fines de enero. Por lo tanto, aquí no estamos ni frente a una hoja en blanco respecto de los contenidos, que fue lo que enfrentó la Convención Constitucional, y tampoco estamos frente a una hoja en blanco desde el punto de vista de cómo debe realizarse el proceso, porque está todo muy bien regulado, no solo en la reforma, sino que en el reglamento constitucional, que como digo, ya se encuentra aprobado. Un segundo elemento que creo que debe darle tranquilidad a la ciudadanía es que quienes van a redactar la propuesta son 24 expertos, es decir, 24 personas que, aunque no todas sean necesariamente abogados, pero tienen mucho conocimiento de aspectos políticos y constitucionales, van a escribir la propuesta con propiedad. Porque aquí hay que buscar en los procesos constituyentes una mezcla entre entender qué es realmente una constitución, que es un elemento técnico, un instrumento técnico, y por otro lado el aspecto de la legitimidad. Y ahí me quiero quedar, Marisol, justo, me la adivinó, porque también se la planteamos el otro día a Tomás Jordán. El tema, ¿usted tiene alguna aprehensión respecto del grado de legitimidad con el que este proceso puede llegar a terminar ante la opinión pública y por lo tanto la idea de que sea una constitución que nos sirva por mucho tiempo? Sí. Complementando lo anterior que estaba señalando Connie, la legitimidad viene dada por los 50 miembros del Consejo Constitucional, que son personas directamente elegidas por la ciudadanía, que los vamos a elegir en mayo para que se instalen en junio a trabajar. Por lo tanto, hay una combinación de la experticia con la legitimidad democrática. Ahora, respecto de la aprehensión, uno tiene que ser fiel a sus dichos. Y a mí me tocó intervenir cuando se debatía esta reforma constitucional en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, y yo dije allí que a mí me habría gustado en lo personal que el proceso de participación ciudadana, que lo deben liderar de acuerdo a la reforma las universidades católicas y de Chile, se hubiera iniciado ya acompañando a la comisión experta. La reforma prevé que este proceso de iniciativas populares de norma, de consulta ciudadana, se desarrolle una vez que se instale el Consejo Constitucional, es decir, a partir de junio. Por lo tanto, si yo soy consecuente con mis dichos, debiera afirmar que mi particular aprehensión es que el proceso de participación ciudadana esté ausente, Connie, en la fase de la comisión experta, que yo creo que habría sido muy importante también acompañarlo desde esta perspectiva. Perfecto. Muy bien, pues queremos agradecerle, Marisol. Vamos a tener hartas veces posibilidades de conversar a lo largo del desarrollo de este proceso, pero al menos en este primer acercamiento y en esta primera mirada, a medida que se nos va acercando también la fecha, es bueno empezar a adaptar y empezar a entender un poco mejor los conceptos que hay detrás también del trabajo que va a realizar el Comité Técnico de Admisibilidad. Marisol Peña, directora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo y jurista de este Comité Técnico de Admisibilidad. Muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Gracias, Juan Manuel. Gracias, Connie. Buenos días a todos. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias. 9:01.